noches, bienvenidos a El Salvador. Como siempre, es un placer volvernos a reencontrar. Soy Sergio Méndez, su anfitrión de todas las noches, y esto se llama 8 en punto. Esta noche, señores, es una noche muy, pero muy especial. Ya se va a dar cuenta usted a qué me estoy refiriendo. Y es que tenemos a señorones esta noche que nos acompañan para abordar temática muy interesante sobre temas de coyuntura, de actualidad. Conversaremos acerca del TPS, el estatus de protección temporal, seguridad desde la perspectiva de oportunidad, innovación, contexto geopolítico. Hablaremos, por supuesto, sobre la tecnología e innovación vista en el siglo XXI por todos los elementos que están hoy por hoy dando a conocer diferentes rotativos, como por ejemplo Teleprensa, un canal de televisión que alberga un noticiero de más de 60 años. Esta noche en segundos estaremos conversando con Saturnino Altamirano, quien es especialista en temas de geopolítica mundial. También conversaremos con el señor Manolo Gutiérrez, quien es ex embajador de El Salvador en Inglaterra y Australia. Con él conversaremos acerca de la tecnología e innovación. Y también nos acompaña, por supuesto, don Alfredo Milián, consultor en comercio internacional. Antes le planteo la pregunta de arrancar para que usted nos acompañe como todas las noches. Y dice así, producción, acá la tenemos. ¿Cree usted que afectará la decisión de Estados Unidos en renovar el TPS por el apoyo que el gobierno le ha dado a Venezuela ante la OEA? De eso vamos a hablar más adelante. Y es que diferentes representantes de aquel país del norte han dicho, señores, el TPS, por sus siglas, es un estatus de protección temporal y no vamos a esperar hasta que los países sean ricos para quitárselo. Saludo a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista, 8 en punto. Y bueno, señores, nos incorporamos, nos frotamos las manos con mucho gusto. Es un placer para mí darle la bienvenida a don Manolo Gutiérrez, ex embajador de El Salvador en Inglaterra y Australia. Muy buenas noches, un placer tenerlo, Sergio, en su casa. Desde hace ratos anhelaba que nos visitaran. Muchas gracias. Gracias a usted. Con gusto le damos la bienvenida a don Saturnino Altamirano, quien es especialista en temas de geopolítica mundial. Un placer tenerlo también en su casa. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Sergio. Gracias. Con gusto le doy la bienvenida también, con su permiso, don Saturnino, a don Alfredo Milián, consultor en comercio internacional. Don Alfredo, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Señores, arrancamos. Producción, acompáñenme. Me voy a desplazar con el tradicional collage de noticias que hemos preparado esta noche de lo que vamos a conversar. Esta noche arrancamos. Dice así: El Salvador y Honduras piden formalmente a Estados Unidos que extienda el TPS, el estatus de protección temporal. El Salvador debe prepararse ante cualquier escenario sobre el estatus de protección temporal, dice el canciller Howard Cotto. Seguimiento obligatorio a deportados con antecedentes penales debe de afinarse, señores. Muchos lo dudan. FMLN critica decisión de Donald Trump hacia Cuba de revertirle todas las prerrogativas que Barack Obama le dio. Ayuda no será suficiente, dice embajadora Neyes, si no se combate la corrupción, jamás alcanzará. James Names, sistema aduanero y la generación de empleo, dos temas críticos en los que se puede tener avances en El Salvador. Empresas reportan retrasos en aduanas por el peso de las mercancías. Ejecutivo afirma que aumentarán la contribución para el Fovial. Fiscalía General de la República ordena captura a 15 militares y 4 policías vinculados a grupos de exterminio. Alcalde de Usulután pagó con favores y dinero apoyo de pandilleros en elecciones. Nos incorporamos rápidamente, señores, y arrancamos sobre un tema que ciertamente está sobre el tapete, pero que vamos a iniciarlo en esta oportunidad con don Manolo Gutiérrez. Sobre la tecnología e innovación. Don Manolo, muchas veces nosotros vemos a políticos en el mundo entero, no solamente en nuestro país, hablar con palabras muy románticas que toda la riqueza del pueblo, de toda la riqueza de un país es su pueblo.
En nuestro país particularmente, que es el que nos interesa, la inversión en términos de educación es raquítica, porque el término pobre es insuficiente para describir. Y este año particularmente hemos visto nosotros un elemento adicional, y el elemento adicional es que luego de caer en el impago, se le recorta a varias carteras de Estado y una de ellas es educación. Por favor, arrancamos con usted. El tema educación, yo lo he visto recientemente a través de un exitoso programa que está desarrollando la Agencia de Desarrollo Internacional de la AID, que se llama Educación Superior para el Crecimiento Económico. Ese es uno de los programas más exitosos que yo conozco, y por lo que he platicado con amigos en universidades y con los personeros del contratista de AID, están haciendo énfasis y logros muy importantes en levantar el perfil curricular, las ingenierías, la ciencia, las matemáticas, ¿verdad? Eso le podría decir que es mi enfoque inmediato sobre el tema educativo, aparte de lo que usted ya menciona, que es el recorte que se le ha hecho al presupuesto general del Ministerio de Educación, Sergio. Perfecto, ya vamos a seguir profundizando sobre esto, porque tengo muchísimas preguntas esta noche para exprimirlos a los tres. Don Saturnino Altamirano, especialista en temas de geopolítica mundial. Cuando hablamos de El Salvador, su posición geográfica, el tema político, estamos hablando de geopolítica. Siempre se ha dicho en el pasado es que El Salvador tiene una posición geopolítica envidiable y es importante como socio estratégico para los Estados Unidos. De hecho, veíamos en los rotativos esta semana donde en Cuba ciertamente se le van a revertir ciertas prerrogativas, que más adelante voy a hablar de eso. Quiero darle un espacio muy importante porque Barack Obama sí lo vio con determinados ojos, pero Donald Trump no. Esa pregunta se la dejo más adelante, pero hoy por hoy Honduras abre las puertas para una super base para los Estados Unidos. Yo quiero hablar de eso porque tradicionalmente Centroamérica se ha concebido sobre dos puntos. Uno de ellos como que es el vecindario trasero de los Estados Unidos, y uno de hecho de los que está pidiendo la renovación a gritos del TPS es Honduras, pero es un socio estratégico más allá también de los Estados Unidos. ¿Cómo lo mira usted, don Saturnino? Bueno, Sergio, primero gracias por la invitación, el honor y gusto de estar aquí acompañándolos en esta noche. Gracias a ustedes. Yo vería la situación a partir de un cambio de política exterior que está experimentando actualmente nuestra gran nación del norte, hermana y socia de El Salvador. Durante las administraciones del presidente Clinton y luego del presidente Bush, le sigue la presidencia del presidente Obama y por último tenemos al presidente Trump. Actualmente hay una transición en cuanto a la política que siguió el presidente Obama y a la que está siguiendo el presidente Trump. La política exterior de Estados Unidos aún no está completamente definida, pero sí, ¿verdad?, está claro que actualmente el mundo está en un reacomodo de poderes, en donde Estados Unidos está buscando, ¿verdad?, una nueva estrategia que le permita fortalecerse internamente y crear, digamos, ¿verdad?, una relación de equilibrio entre las potencias que están surgiendo a partir, ¿verdad?, de la década del 90, en donde surge un modelo unipolar. Un modelo unipolar que prevalece en cuanto a lo que es la globalización, la desregulización y las privatizaciones. Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento entonces? La única potencia que prevalece durante la etapa del modelo unipolar es la superpotencia de Occidente, en donde se ubica Estados Unidos y la Unión Europea, que se van a la conquista de los territorios que se separan de la Unión Soviética. Pero este proceso, ok, incorpora una democratización de Rusia, en la cual Rusia casi se democratiza. Se privatizan
los bancos y el petróleo y el gas. ¿Ok? En el instante en que surge la caída de Yeltsin, ese proceso se revierte. Esas privatizaciones que se dan al final del periodo del presidente Yeltsin se revierten bajo el presidente Putin. En la Unión Soviética, en Boris Yeltsin. Exactamente. Entonces surge a partir de entonces, ¿verdad?, una posición de reacomodo. Rusia busca continuar supliendo de petróleo y gas a Europa y, por otro lado, Occidente busca explorar el petróleo, ¿verdad?, y el gas en estas naciones, ¿verdad?, que se han independizado para pasar por Ucrania y luego por Crimea para accesar los mercados europeos. Don Saturnino, ciertamente vimos nosotros que el actual presidente de Rusia, ya voy a ingresar sobre el tema más adelante, pero el actual presidente Vladimir Putin, que dejó a Medvedev en su momento y que fue prácticamente una extensión de un brazo que él en su momento siguió manejando, es una persona reconocida internacionalmente como una persona, un líder, un estadista. Sin embargo, ¿qué tanta vigorosidad, qué tanto músculo perdió en este caso la Unión Soviética cuando se transforma en la mancomunidad de estados independientes, con este fenómeno que muchos países están tratando de replicar hoy por hoy en tratarse de desafiliar, por ejemplo, en Cataluña? No me quiero ir allá, solamente lo pongo como un ejemplo. Siempre en Rusia, ¿qué tanta fuerza perdió internacionalmente, geopolíticamente hablando? Bueno, lo que ha ocurrido es de que en un principio este efecto ¿cómo se llama?, del modelo unipolar pretendía integrar a Rusia dentro de la Unión Europea. Pero surge, ¿verdad?, este problema en el cual, ¿verdad?, ya existe un conflicto de intereses energéticos. Entonces, Rusia dice no al nuevo orden mundial. En el instante en que dice no, la Unión Europea y Estados Unidos ejercen sanciones económicas en Rusia. Al ejercer las sanciones económicas en Rusia, surgen las respuestas de Rusia, ¿verdad?, y se incrementa entonces la actividad de conflicto, especialmente, ¿verdad?, en Siria, después de Irak y de Afganistán. En este momento lo que busca Estados Unidos, a pesar de los conflictos que se dan en el este de Europa, y precisamente, ¿verdad?, en el Medio Oriente, en Siria, en donde por primera vez las superpotencias están en los campos de disputa y de batalla, se está dando un conflicto que puede inducir y generar una guerra nuclear. Entonces, lo que está buscando Estados Unidos es buscar de alguna manera equilibrar la situación de Siria para que se pacifique esta zona y esta región y los millones de refugiados que han sido expulsados hacia los países inmediatos de Jordania, Turquía y la misma zona que está alrededor de Siria, regresen a Siria y se pacifique esta región. Pero, ¿qué es lo que está pasando en cuanto a lo que usted me pregunta de Honduras? Estados Unidos está buscando entonces aliados, y ha formulado una nueva política para Latinoamérica. La nueva política para Latinoamérica es darle una mayor importancia y énfasis a países que van a colaborar para impedir la expulsión de migrantes hacia Estados Unidos, pero a la vez estabilizar el aspecto económico de los que están acá. Busca en El Salvador un nuevo socio para equilibrar y formular alianzas que pueden resultar en un nuevo mercado europeo, pero que a la vez requiere, de verdad, un incondicional apoyo de los tres países del Triángulo Norte. Perfecto. Don Alfredo Milián, voy con usted. Una persona muy respetada, al igual que los otros dos caballeros, un aporte muy, pero muy valioso en temas de negociación de cuotas, de comercio internacional, de textiles en su momento, cuando usted con otro salvadoreño, gracias a la misericordia de Dios, lo tuvimos de este lado, abanderó muchísimos proyectos ambiciosos para nuestro país. Por ejemplo, trajimos aquel tema de las zonas francas, que ciertamente ha librado batallas por mucho tiempo, la OMC, una de ellas, etcétera. Es parte de lo que vamos a ir desarrollando en esta entrevista. Sin embargo, usted dijo algo muy importante, don Alfredo,
¿qué tanto riesgo realmente corre hoy por hoy bajo este escenario y su olfato, su experticia como negociador que fue el TPS, don Alfredo? Primero, muchas gracias, Sergio. A usted. Y muchas gracias a Canal 33. Es un placer estar con ustedes. Yo quisiera, a diferencia, colocar esto en un contexto. Se habla mucho del TPS, pero muy poca gente sabe lo que es y sobre todo muy poca gente sabe lo que representa. En contexto, estamos hablando de que hay 3 países que tienen el TPS. Uno se llama Haití, con 50,000, otro se llama Honduras, con 60,000, y otro se llama El Salvador, con 195,000. Es decir, que cerca de 300,000 personas están amparadas por el TPS. Haití ya se lo revocaron. No, Haití le dieron una prórroga de 6 meses, que vence en enero del próximo año, Pero le han... con la perspectiva que le han dicho, mire, en este tiempo arregle sus papeles y nos despedimos. Eso no ha ocurrido ni con Honduras ni con El Salvador. Nosotros tenemos ya para el próximo año la perspectiva a ver qué es lo que pasa. No quisiera entrar todavía en el tema de las posibilidades o no las posibilidades, simplemente quiero ser un poco didáctico y ponerlo dentro de este contexto. La población salvadoreña en los Estados Unidos, que se llama la diáspora, y eso es muy importante conocerla como tal, porque no podemos estar hablando de salvadoreños en Estados Unidos. No, ya somos 2,5 millones de personas en los Estados Unidos, muy importante, que tienen una doble cultura. No son 100% salvadoreños. Ellos comparten la cultura de los Estados Unidos y de sus familias, que fueron allá para buscar oportunidades. Y ahora, después de 16 años, en este caso y otros muy anteriormente, son personas y familias que ya se establecieron y que pagan impuestos y que sirven perfectamente bien en todo lo que son la vida cotidiana en los Estados Unidos. Bien, estamos hablando de que el 2001 fue que recibimos la ventaja del TPS por la razón del terremoto y de todos los efectos. Y lo mismo sucedió con Haití, cuando a Haití se lo otorgaron por la misma razón. Sí. Entonces, estamos hablando de 2,5 millones de personas. Estas 2,5 millones de personas tienen un ingreso económico. Pues ese ingreso económico es nada más ni nada menos que 72,000 millones de dólares. 72,000 millones de dólares, para ponerlo en contexto, es 3 veces el PIB de El Salvador. El Salvador tiene un PIB de 24,000. Se dice, no estamos seguros, porque se han maquillado algunas cifras, pero eso no importa. Pero el hecho es de que estamos hablando de 72,000 millones de dólares, 3 veces el PIB de El Salvador. Los 190,000 o 95,000 personas, estamos hablando de que, primero, la remesa familiar de estos 2,5 millones de personas, de los 72,000 millones, representa el 6%. Es decir, que los salvadoreños envían al Salvador un aproximado, puede ser más o puede ser menos, de 4,300 millones de dólares, que son las remesas que nosotros recibimos cada año, y esa es la base de sustentación económica de nuestra economía, seamos así de claros. Cuando nosotros hablamos de una población de una cantidad de personas que están gozando del TPS, que son 195,000 personas y familias, si esas personas, por razón A, B, C o D, fueran privadas de ese permiso de trabajo, tendrían que regresar a El Salvador. Ese es el reto más importante y yo no sé cómo lo puedo colocar en una posición más importante de lo que puede ocurrir en El Salvador en muchos años. La única experiencia que nosotros tuvimos cuando tuvimos un ingreso grande de salvadoreños fue en 1969, cuando regresaron de Honduras. Estamos hablando de miles de personas que fueron expulsadas de Honduras. ¿En el 69? Sí. ¿En la mal llamada guerra del fútbol?
Exactamente. Porque antes la migración no era para Estados Unidos, sino que era para Honduras. Era para Honduras, Perfecto. exactamente. Entonces estamos hablando de que en ese momento regresaron miles. Yo no conozco realmente ninguna cifra exacta porque creo que nadie la contabilizó. Pero sí es cierto de que algunos historiadores políticos están diciendo de que el regreso de estas familias salvadoreñas, que eran mayormente campesinos, fue una de las raíces que generó el conflicto armado. Porque por supuesto que ese ingreso grande de personas que no tenían posibilidades, que tenían que comenzar la vida nuevamente porque habían sido expulsados de Honduras, es lo que cambia completamente la estructura poblacional del Salvador. Y eso genera, por supuesto, una mayor presión y eso eventualmente se dirige al conflicto armado. Estamos hablando de que si estas personas, 195,000 personas dejan Estados Unidos, evidentemente van a dejar de enviar remesas, porque no tienen posibilidades de hacerlo. Si esas personas dejan de enviar remesas, estamos hablando que vamos a tener 335,400 millones menos. O sea, eso le genera al Salvador una situación, si la consideramos en términos de este año, con la crisis económica que se nos está perfilando, y exactamente estamos hablando del 2018, entonces es trágico la situación. Ok, aguántame un ratito, regreso con usted, me piden pausa, volvemos. Estamos de regreso, tengo muy buenos consejos. Cuando llega la gripe, llega mejor. Toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe, sobres solubles y gel caps, AM, PM. Toma Virogrip para gripe y tos monstruosa. Don Alfredo, seguimos, por favor. Su análisis. Gracias, sumamente muy amable. interesante. Bueno, después de que hemos visto el contexto de la importancia del TPS, tenemos que decir que tenemos prácticamente una serie de opciones. Es posible, y no lo quiero descartar completamente, a pesar de lo que dijo el señor Kelly, que es el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, es de que es poco probable, y eso es una de las posibilidades, porque estamos siguiendo la perspectiva de Haití, y el principio que dijo Kelly, de que realmente, como es un permiso temporal, eso tiene que terminar. O sea, no puede ser indefinido. Eso nos coloca pues, en una disyuntiva muy seria para el 2018. Estamos hablando de que este movimiento se va a concentrar más el efecto en el 2018 para El Salvador. Estamos hablando de que sí se puede lograr algún respiro desde el punto de vista si se negocia y se hace un lobby completo con el Congreso para ver cómo se puede continuar con un permiso temporal, pero mucha gente lo está colocando en una posición de dificultad. O sea, no estamos seguros de que eso se puede lograr. Hay un programa muy importante que es el de CARA, que es el de los niños soñadores, que sí llegaron y que tiene acompañado el permiso de los padres. En este caso parece que en el caso de los soñadores, que se llama, que es el CARA, parece que el presidente Trump ha sido un poco más generoso y está diciendo que se va a mantener, pero no el de los padres. Entonces tenemos esa posibilidad. Hay otro programa que es muy importante también, que lo tiene solamente México, que es el de los braceros mexicanos. Los braceros son temporalmente, ingresan a los Estados Unidos en las labores agrícolas para cortar naranjas, uvas, manzanas, peras y todo lo que representa, y caña de azúcar, y luego regresan a su país de origen. Regresan a su país de origen con la perspectiva de que pueden volver a regresar. Entonces, esos son trabajos importantes que se puede considerar en una perspectiva. Otra perspectiva, no veo a corto plazo la posibilidad de que eso se logre. ¿Nicaragua podría seguir con lo que conocemos como la ley Nacara? No, Nicaragua no. No, es decir, Nicaragua tiene un problema muy serio que es la ley Nica. Okay. Pero ese es otro tema, Sergio. Es decir, si quiere entrar en ese tema, tenemos que hablar. Con gusto. Con gusto. Yo lo quería amarrar a geopolítica y aliados
estratégicos. Aguánteme un ratito, voy a regresar con usted. Voy con usted, caballero, porque yo quiero amarrar todo lo que ustedes me puedan decir, porque ciertamente está en una simbiosis tremenda. Yo quiero preguntarle, don Manolo Gutiérrez, ¿por qué nuestro país fue pionero en Centroamérica en la década del 60, 50, previo al acontecimiento que don Alfredo Milián ya establecía en el 69? ¿Por qué nuestro país fue puntero en muchos temas y particularmente la educación cuando vino una empresa no a Centroamérica, sino que a El Salvador, como Texas Instruments? Sergio, la síntesis de lo que usted me pregunta está radicada, número uno, en que la Universidad de El Salvador fue un centro de saber muy importante. La Facultad de Ingeniería tenía un programa de 7 años, donde se salía con un doctorado en ingeniería, sin ser especialista en educación. 7 años de carrera, extrapolando, equivaldría a una maestría actualmente. La Facultad de Medicina tenía un prestigio internacional tan alto que los médicos salvadoreños que iban a California entraban a hacer sus posgrados y sus especialidades con mucha facilidad. En química industrial en los 60, cuando fue rector el doctor Fabio Castillo Figueroa, tuvimos... Tío del doctor Fabio Castillo. Sí. Actual, correcto. Correcto. Tuvimos una docena de PhDs. Todo eso influyó muchísimo en que cuando Texas Instruments vino a El Salvador a principios de los 70, los ingenieros eléctricos de la Universidad de El Salvador aportaron un caudal de conocimientos muy importante y operativo en la planta, igual que fueron los egresados de élite con administración británica, que llegaron a incursionar en la planta como mando medio de Texas Instruments. Luego sería interesante averiguar, yo no he tenido la oportunidad de leer documentos de la Embajada Americana de esa época, qué ofrecía El Salvador, qué tenía. Evidentemente teníamos una gran solidez. Desde Cancillería logramos negociar la primera empresa que se metió en San Bartolo con criterios eficientes de transferencia de tecnología. Eso lo manejaba luego Alfredo Milián en el Instituto de Comercio Exterior. O sea, todos esos criterios hicieron que El Salvador viviera un gran momento en su proyección internacional. De ahí para acá, de lo que pasó de mediados de los 70 a lo que estamos ahora, es lo que yo quisiera enfocarme en este momento. Por favor. El mundo está viviendo una transformación de conocimiento extraordinaria. El conocimiento humano está caminando a un paso vertiginoso, con un ritmo exponencial. El 90% de los datos que se conocen en el mundo ahora, el 90% se han creado en los últimos 3 años. Eso está creando una serie de cosas novedosas. No hay semana en el mundo industrializado, en Estados Unidos, en Europa, que algo nuevo suceda y que 2 o 3 veces al año los que planifican las empresas se encuentran con cambios que son verdaderos puntos de inflexión. ¿Qué enfrenta El Salvador? ¿Qué está pasando en este momento? Y me quiero referir como referencia al caso europeo. Podemos tocar otros después. En el 2012, la Unión Europea editó un documento que demostraba que sus empresas estaban perdiendo competitividad. El 2013, en la Feria de Hannover, que es la feria más grande del mundo, el gobierno alemán, la Academia de Ciencias e Ingeniería y la compañía Bosch presentaron un documento que se llamó la Cuarta Revolución Industrial. Y sobre eso quiero hablar ahora. La Cuarta Revolución Industrial es nada más ni nada menos que la digitalización de los procesos de manufactura. Así como la tercera revolución industrial, que va del 60 al 90, se dio la automatización de las fábricas, hoy viene la digitalización de la fabricación, aunada con la inteligencia artificial y su hija predilecta, la robótica. Entonces, las cosas están cambiando de una forma tan acelerada
donde Alemania lleva la pauta. Son un grupo de empresas alemanas financiadas por el gobierno alemán y los bancos alemanes que tienen una serie de características, ¿verdad? Yo he tomado algunas notas de las características que tienen la industria 4.0, como se abrevia en clave digital, la robótica colaborativa y los drones que ya están en El Salvador, junto con la plataforma de los taxis Uber, por ejemplo, que es parte de la cuarta revolución industrial. Los sistemas ciberfísicos que hacen procesos físicos se comunican con el software. La creación de redes en los sistemas del Internet de las cosas van de la mano con la comunicación de máquina a máquina. La realidad virtual y la visión artificial para entrenamiento de pilotos y operaciones quirúrgicas. La realidad aumentada, la fabricación aditiva, los impresores en 3 dimensiones que ya están aquí. La computación en la nube con plataformas públicas y privadas. Big Data se le está llamando a esa cantidad inverosímil de datos que están creciendo de una forma exponencial, que podrían programar y registrar transacciones financieras en prácticamente en todo el hacer. Y finalmente la seguridad. Todas estas compañías alemanas están influyendo grandemente la marcha de las cosas en los países nórdicos, en Estados Unidos, que se le llama de otra forma, luego llegaré a eso, en Japón, en China y en el Reino Unido. Acuérdese que la robótica tiene ratos de estar con nosotros. Las fábricas de automóviles en todo el mundo usan robots desde hace más de 20 años. Sin embargo, la robótica, como la estamos enfocando en este momento con inteligencia artificial, tienen unos logros extraordinarios en Japón. La robótica en Japón es una industria formal porque ellos encuentran el problema del envejecimiento de su población. Entonces están creando robots amigables para que sirvan de compañía en casa, robots mayordomos, robots en las fábricas. Igual está haciendo Corea del Sur, una verdadera revolución en enseñanza. Están enseñando robótica desde las escuelas primarias para las escuelas vocacionales. O sea que tenemos una cantidad de cosas que el sector industrial y el gobierno deben empezar a enfocar, porque esto nos va a llegar más tarde o temprano, ¿verdad? Hoy se habla, por ejemplo, ya de las criptomonedas, el Bitcoin. Le voy a hacer referencia a un artículo que salió en los periódicos hace 2 días, donde el Organismo de Naciones Unidas para el Delito y la Droga hablan de que las maras ya están ocupando las cibermonedas para sus transacciones. Aquí tengo el artículo del periódico, ¿verdad? Pero se lo quiero dejar así sintetizado para que mire qué es lo que se nos viene encima y cómo tenemos que preparar lo que usted ya preguntaba al principio, la educación. La educación en las universidades, la educación desde los primeros grados hasta el bachillerato, ¿verdad? Hay especialistas en educación que han analizado el tema complejo del porqué de las PAES y esos rendimientos. Me refiero a ellos porque se han publicado, se han hecho públicos, ¿verdad? Pero el tema es que tenemos ya una situación en una revolución industrial tan grande. En Estados Unidos, por ejemplo, no se le está llamando cuarta revolución industrial, se le está llamando Internet de las cosas. Para ser más precisos, Internet industrial. En Estados Unidos tienen sus grandes sistemas de innovación, ¿verdad? En Silicon Valley, en Carolina del Norte, en Boston. Perfecto. Voy con usted rápidamente, don Saturnino. Usted habló de estrategias, de geopolítica. Vemos a Rusia, de pronto tiene una relación muy estrecha con Nicaragua, con Venezuela,
Sin embargo, en el pasado, algo que quiero amarrarlo, no tengo mucho tiempo, va a ser objeto de análisis en otras oportunidades que ya desde ya les estoy diciendo porque me van a acompañar acá en esta su casa. Vamos a hablar de pronto cuando le querían quitar el Mundial a Rusia y a Qatar, y Vladimir Putin le dijo a Estados Unidos con el FIFA Gate que no, porque obviamente iba detrás de un tema muy importante geopolíticamente hablando. Sin embargo, a Venezuela no le aplican la Carta Democrática, se salió, pero por otro lado Donald Trump le revierte a los cubanos las prerrogativas que tenía, pero tiene una promesa de campaña con los venezolanos. Voy con usted. Ok. Bueno, el mundo está complicado. Del modelo unipolar, estamos ahora de un reacomodo de 3 potencias, superpotencias. Estados Unidos con Europa, Rusia y China. Estamos hablando asimismo de 3 o 4 áreas que son críticas y son zonas calientes. Ucrania, Crimea, el Medio Oriente y el Mar de China. En el Medio Oriente tenemos Afganistán, Irak y Siria. 2 posibilidades. Siria se pacifica y se da la gran oportunidad de que Siria se convierta, ¿verdad?, en un nuevo plan Marshall comparable en donde se tendrían que retornar los refugiados e invertir masivamente millones de dólares para la reconstrucción de Siria. Si se complica la situación, entonces estamos hablando de grandes riesgos. Estamos hablando, ¿verdad?, de riesgo nuclear, la participación del Islam fundamentalista, estamos hablando de las guerras cibernéticas. Se vuelve entonces Latinoamérica un componente clave bajo este segundo escenario. Clave en el sentido de que tenemos, ¿verdad?, a Bolivia, tenemos al Ecuador y tenemos Venezuela, tenemos Nicaragua y El Salvador, entre comillas. Hace 2 días, el Atlantic Council lanza un programa o un proyecto que se llama Construcción de un Mejor Futuro, en donde está inyectando Estados Unidos una cantidad significante que puede andar entre los 2.000 y 2.500 millones de dólares enfocados para el Triángulo Norte, con el propósito de inyectar masivamente dinero para el desarrollo económico y neutralizar de alguna manera los factores de violencia, pandillas, corrupción, etcétera. Se vuelve entonces, volviendo a la pregunta que usted me formulaba, clave y crítico que en este cambio que se está dando, ¿verdad?, de una política en que se vuelve potencialmente un conflicto mayor, la zona del Medio Oriente, que rebotaría en Latinoamérica como componentes de un conflicto mayor de zonas de presión hacia, ¿verdad?, una superpotencia que está buscando equilibrio y aliados en la región que permitan de alguna manera resolver, digamos, ¿verdad?, una situación en la que se pueda reacomodar un nuevo modelo que permita, ¿verdad?, integrar lo bueno que puede existir, ¿verdad?, de los logros, digamos, ¿verdad?, de todo lo que ha hecho los gobiernos del socialismo del siglo XXI, con aportes de nuevo para integrar participación de sector privado, ¿verdad?, y inversión extranjera, equilibrando de tal manera, pues, las posibilidades que permitan un equilibrio armonizado de la región. Perfecto. Don Alfredo, voy con usted siempre en el mismo tema. Muchos han dicho, mire, Estados Unidos necesita de los migrantes, aspiraban particularmente a un estatus de protección temporal para una reforma migratoria en la década del presidente Reagan, fue la última, pero hoy parece que todo eso se va de las manos. ¿Cómo lo mira usted? Mire, yo creo que estamos llegando a un tipo de realidad que tenemos que ser conscientes a dónde estamos y para dónde vamos. Yo había mencionado de que el esfuerzo más importante en este momento que se puede hacer en forma política de parte del gobierno y del sector empresarial es hacer un cabildeo consistente en el Congreso de los Estados Unidos para ver si se consigue alguna otra oportunidad para poder continuar con la permanencia de los salvadoreños que están sujetos pues a dejar los Estados Unidos si perdemos ese privilegio. Cualquier persona que ha estado en Washington entiende una cosa: la política del Congreso de los Estados Unidos no es unilateral. Usted puede tener importancia política cuando se une
con otros que tienen la capacidad de poder hacer cabildeo. En este caso, los países que estamos involucrados en el TPS somos 3. Son Haití, y Haití siempre pretende, por supuesto, con una continuidad, y Haití tiene mucha relevancia en el Congreso de los Estados Unidos por ser Haití, definitivamente. Honduras por su parte y El Salvador por su parte. ¿Tiene que hablar con una voz única los 3 países? Exactamente, eso es lo ideal para generar un mayor apoyo de parte del Congreso y poder conseguir alguna posibilidad. Si eso no se logra, entonces vamos al punto 1, y ahí es donde yo tengo el punto más importante. Si nosotros no logramos el cabildeo, ¿qué tenemos que hacer? Una sola cosa: prepararnos para el retorno de una gran cantidad de familias. No vamos a decir que los 190,000 van a regresar de una sola vez, pero sí estamos en la perspectiva de que va a haber muchos salvadoreños que va a regresar. Entonces el punto principal es: ¿qué vamos a hacer nosotros los salvadoreños cuando vengan, dígale, 100,000 familias a vivir en El Salvador y que le pidan al Salvador, a su gobierno, al sector empresarial, señores, ¿qué podemos hacer? Don Alfredo, deseo hacerle una pregunta, por favor, rápidamente. ¿Usted cree que este es un desenlace fatal por la inercia de un líder como Donald Trump? ¿O usted cree, don Alfredo, que la celebración del partido FMLN bajo los atentados del 11 de septiembre que se dieron en Estados Unidos, el ataque a la embajadora, no esté interfiriendo en el gobierno, pero sí queremos donaciones, el crear plazas a funcionarios altamente cuestionados en este país, el votar a favor de Venezuela cuando nuestro voto era intrascendente? ¿Cree que todo eso tiene algo que ver y nos hemos puesto en la mira de Donald Trump? Yo creo que todo eso va a tener una gran influencia en el resultado político con los Estados Unidos. Estamos claros de que estamos hablando de un gobierno muy conservador en los Estados Unidos y que tiene ya sus preferencias políticas. Sergio, ese es un tema muy importante porque cualquier cosa que hagamos, hace poco también ya se hizo una manifestación de la misma Casa Blanca de que si nosotros seguíamos apoyando precisamente a Venezuela y apoyando a gobiernos como Cuba, que esos van a perder preferencias dentro de la consideración de la política de los Estados Unidos hacia el país. Yo soy de los que pienso de que los países tienen su propia política y esa política tiene sus consecuencias, indistintamente. Entonces depende de qué camino nosotros tomamos, habrá una consecuencia. Pero lo que yo quiero, y lo más importante es, si estas personas regresan al Salvador, nosotros como salvadoreños nos vamos a cruzar de brazos y le vamos a decir, mire, compatriota, bienvenido al Salvador, pero ¿sabe qué? Aquí no hay espacio. ¿Por qué no se va para otro país y continúa enviándonos remesas familiares? Tengo dos opiniones. La opinión negativa, y que ya le he escuchado, de personas que dicen, si regresan 90,000 familias, nos van a quitar el empleo que ya tenemos o que no tenemos. Esa es una visión muy clara, de una visión negativa de cómo podemos recibir nosotros a estos salvadoreños. Pero el tema importante no es ese. El tema importante es que muchos de los salvadoreños que van a regresar no son los campesinos que vinieron de Honduras. Son altamente calificados. Muchos que están en la industria de la construcción y que están ganando $35 la hora. Aguánteme un ratito, quédese con la idea. Regreso, pausa, volvemos. Estamos de regreso, don Alfredo. Bueno, entonces yo hablaba de lo siguiente. La otra opinión es la siguiente. Esta población de diáspora que podía regresar es una población económicamente activa altamente calificada. Son personas que hablan inglés, son personas que en Nueva York, Washington y a los demás países conocen perfectamente cómo se manejan los negocios, son personas
que tienen una ventaja de recurso humano que ni siquiera lo tenemos en El Salvador. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo podemos nosotros aprovechar el recurso humano que nos representa estas personas? Estas son personas que pueden invertir, estas son personas que pueden tener una actitud positiva hacia el país como país y desarrollar un modo de vida. Entonces, pero el reto no es ese, el reto es qué va a hacer el gobierno de El Salvador, el sector empresarial de El Salvador, qué vamos a hacer todos los salvadoreños, las universidades, los sistemas de educación, para contribuir con el desarrollo de estas personas que van a regresar a El Salvador. Ese es el reto. Y debe de haber un programa, si esto ocurre en el 2018, estamos hablando de la perspectiva de que tenemos que tener programas receptivos para trabajar con ese nuevo recurso humano. La pregunta es, ¿somos capaces o no somos capaces de poder hacerlo? Y si no somos capaces, ¿en dónde estamos? Yo tengo una pregunta para contestar eso. ¿Estamos siendo capaces ahorita? Gracias, don Alfredo. Yo tengo una pregunta, caballero, para usted. ¿Dónde se rompió todo lo que teníamos? ¿En qué parte de la historia se dio esa bisagra en este país? ¿Dónde nos perdimos? Esa es una pregunta. Después de los acuerdos de paz 1992, tuvimos un crecimiento de 6%. ¿Dónde nos perdimos? El Salvador, Sergio, cayó en una trampa. La guerra de baja intensidad que se prolongó durante 10 años provocó en El Salvador, ¿verdad?, la pérdida de 100,000 personas o más que murieron y el colapso de la infraestructura y la polarización de este país. Esto todavía no se ha recuperado y esto es lo que mantiene, digamos, esta situación de polarización y de conflicto, de visión ideológica de lo que es un sistema ideal para la nación. Sin embargo, Trump y su administración está tendiendo una señal y lo que está diciendo es: pónganse de acuerdo, resuelvan ustedes un problema y presenten una posición unificada, que es lo que necesitamos para poder seguir adelante y continuar ejerciendo una relación equilibrada de población que no se va a expulsar y población que podría llegar calificada bajo el contexto que estaba planteando Alfredo. O sea, podemos crear una sinergia entre los que están allá y los que están acá a través de las tecnologías modernas, crear nuevos proyectos híbridos y crear nuevas oportunidades a través de un solo propósito y de un solo concepto. Es un solo país. Estados Unidos le ha dejado bien claro que hay 16 ítems que cumplir para El Salvador y prácticamente todos se resumen en el combate a la criminalidad y a la corrupción. Vemos funcionarios que les crean plazas. El día miércoles de esta semana vimos a la Corte en pleno ponerle un cerrojo a todas las declaraciones de probidad y a las investigaciones. ¿Usted cree que abona para la transparencia, para el clima de negocios e inversiones que decía don Alfredo? Hay que prepararnos, va a venir materia calificada, sí, pero si no vienen empresas, ¿cómo lo vamos a tener? ¿Usted cree que realmente el país tiene la interés a los gobernantes de dar un golpe de timón? Sí, lo creo. El Salvador es un pueblo luchador. El Salvador, los gobernantes, me refiero. Los gobernantes representan a este país y lo que este país quiere es paz y lo que este país quiere es oportunidad y acuerdos, ¿verdad? Significativos y trascendentales. Creo que lo pueden hacer, ya lo hicieron una vez. Ok, don Manolo, voy con usted. ¿Dónde nos perdimos en términos de educación en este país? Usted es una persona que estuvo en Sydney, en Canberra, que estuvo usted en Inglaterra, Reino Unido y que vio procesos comparatorios y muy probablemente podríamos decir El Salvador tiene elementos natos que otros ciudadanos en el mundo no tienen. ¿Dónde nos perdimos en términos de educación? Yo ya estaba en el exterior haciendo mis estudios de posgrado cuando los gobiernos militares de la época intervinieron en la Universidad de El Salvador, que finalmente se acabó cerrando en los años 80. Ese cierre de la Universidad de El Salvador permitió que afloraran un sinnúmero de universidades privadas para cubrir la demanda de los bachilleres que salían año con año, ¿verdad? Entonces ahora estamos en una situación de reacomodo
de las universidades haciendo un verdadero esfuerzo por proyectarse con convenios internacionales, con maestrías, algunas con doctorados. O sea que yo miro que el esfuerzo se está haciendo. El esfuerzo se está haciendo y hay algunas que le han apostado a las ingenierías, otras que le han apostado a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas, ¿verdad? Que es lo que viene con la cuarta revolución industrial. Es el tipo de formatos educativos que tienen las universidades que atender y ver de frente, porque eso en 5 años o menos ya estarán en nuestro medio. Ok, don Alfredo, termino con la misma pregunta. ¿Dónde se rompió la pita en este país? Mire, yo no soy de las personas que quieren echarle la culpa a los gobiernos que hemos tenido, a pesar de que muchos de ellos han cometido una gran cantidad de errores. Pero sí le digo una cosa, haber tenido un conflicto armado por más de 10 años, en un país pequeño, un país que perdió toda la posibilidad de comprar desarrollo, de desarrollarse, de estabilizarse políticamente, es algo muy importante y muy grande. Nosotros todavía estamos viviendo las secuelas de ese conflicto armado. La pandilla es parte de eso. Si estos son los niños que fueron abandonados por los padres que se fueron a Estados Unidos, y ahí, en la relación con Estados Unidos y con Los Ángeles, se comenzaron a establecer las pandillas y han crecido en la capacidad que tienen. Entonces, ¿podemos echarle la culpa a los gobiernos? Sí. Yo creo que cada uno de los gobiernos tiene una conciencia que se tiene que examinar, especialmente todos los temas de corrupción. Comencemos por una reforma agraria mal hecha, que eso fue posiblemente el principio de uno de nuestros problemas grandes. Nosotros éramos un país muy competitivo, lo que está diciendo el señor Gutiérrez. Nosotros fuimos el país que comenzó con las zonas francas de una manera contundente. No había ningún otro país en Centroamérica que estaba utilizando la mano de obra intensiva. Nosotros fuimos los primeros y tuvimos éxito. Ahora, pero claro, ¿qué vino después de esto? Vino un conflicto crucial, terrible, y yo creo que ahí fue donde nos perdimos. No quiero entrar en la polarización porque la polarización es lo que nos está perdiendo en este momento. Ok, vamos a otra pausa en 8 en punto, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por habernos acompañado de principio a fin. Les dije, señorones, los que nos han acompañado esta noche y que seguro van a atender nuestra invitación en el futuro. Don Manolo Gutiérrez, ex embajador de El Salvador en Inglaterra y Australia. Caballero, un verdadero placer. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Muy agradecido. Gracias a usted. Don Saturnino Altamirano, especialista en temas de geopolítica mundial. Caballero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Sergio, por la Gracias. invitación. Don Alfredo Milián, consultor internacional en comercio internacional. Muchísimas gracias. A la orden, gracias a usted. Gracias a ustedes, caballeros. Saludo a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Al igual que usted, yo me desplazo y quiero presentarles el consolidado de la participación ciudadana que esta noche, por supuesto, ustedes han realizado en su tarea activa en las redes sociales. La pregunta que colgamos al inicio de la entrevista decía así: ¿cree usted que afectará la decisión de Estados Unidos en renovar el TPS por el apoyo que el gobierno en determinado momento le dio a Venezuela ante la OEA? Un 64% que sí, un 27% que no, un 9% quizás. Se viene a continuación Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día lunes, que descanse y una vez más que el Señor los bendiga a todos.